Bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que se vio en la clase pasada, vimos la ecuación de Nernst, vimos la parte inicial de cómo se produce el metal y todo lo demás. Y creo que les dije a ustedes que íbamos a revisar este gráfico que está aquí, ¿verdad? Que les había quedado debiendo ese gráfico, pero bueno, ahorita ya lo vamos a ir revisando poco a poco, ¿de acuerdo? Y bueno, vimos toda la parte de los costos, vimos todas las partes teórica, ¿verdad? De cómo se va aplicando, se va haciendo lo de la corrosión. Ok. ¿Qué más tenemos que revisar aquí? Bueno, eso es con respecto a la clase pasada. ¿De acuerdo? Ahora nos toca ver, ¿sí? Nos toca revisar justamente la celda básica de corrosión, ¿sí? O sea, ya vimos lo que era corrosión, todos los impactos que acarrea una corrosión, pero ahora vamos a tener que revisar básicamente el principio de la celda, pues, ¿no? Entonces, en esta celda básica de corrosión que tenemos, primero tenemos los componentes, pues no. Tenemos básicamente algunos componentes. Tenemos el ánodo, tenemos el cátodo, tenemos el electrolito, ¿verdad? Y también tenemos una conexión eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, para el ánodo y para el cátodo, que básicamente que son el ánodo y el cátodo, bueno, aquí lo definimos de manera rápida. El ánodo básicamente es la parte de la celda que sufre la corrosión, o sea, es el elemento que se daña, es el elemento más visible que vamos a tener nosotros como daño, pues no. Ok, que vamos a tener nosotros como daño. La ecuación básica que aquí ocurre es básicamente el metal, ¿verdad? Que va a pasar a un metal positivo y ese metal va también a liberar esos electrones. Recuerden de la semana pasada, por ejemplo, el video que veíamos, donde teníamos aquí una solución, aquí teníamos una barra de hierro o de zinc, no me acuerdo, pero bueno, teníamos un metal que va a actuar como ánodo, ¿verdad? Este metal, ¿verdad? Se iba a disociar y me iba a íbamos a tener ¿cómo es el mismo metal pero en estado iónico, ¿verdad? Eso es lo que estaba ocurriendo, o sea, el metal se iba degradando, se iba dañando, ¿de acuerdo? En cambio el ánodo, ¿verdad? Perdón, en cambio el cátodo, sí, el cátodo es el elemento que no sufre corrosión, de hecho es el que se va regenerando prácticamente, el que va generando la materia a partir de los iones. Recuerden acá que el cobre estaba en estado iónico y este cobre se iba depositando en la barra. ¿Se acuerdan que se colocaba, se tornaba de color rojizo? Y aquí se colocaba o se ponía el cobre metálico. ¿De acuerdo? Eso era lo que sucedía. Entonces, en el cátodo, ¿cuál es la reacción que ocurre en el cátodo? Básicamente es el ion, ¿verdad? Más una cierta cantidad de electrones, me va a producir el metal. Bueno, en este caso es otro ion. Bueno, hay diferentes casos, pues no, cuando es solamente el metal o también cuando forma iones. ¿De acuerdo? En la parte del ánodo no hay mucho más que decir que solamente va a existir el daño, pues no la corrosión. Pero con respecto al cátodo, podemos mencionar algunos temas o algunos términos en los cuales se dan las siguientes reacciones típicas, pues, ¿no? Se da, por ejemplo, la evolución del hidrógeno, ¿sí? Se da esta evolución del hidrógeno. Se da también la reducción del oxígeno más formar moléculas de agua, y la reducción de oxígeno para pH mayores que 7 me va a dar, ¿cómo es? El, se me fue la palabra, el OH, pues, ¿no? Ah, es cierto, antes de comenzar, por favor, todos pongan la asistencia en este momento. Gracias. Para irlos anotando la asistencia. Bueno, acá para la reducción de iones, ¿sí? Lo que les mencionaba, pues no, el metal me va a producir otro ion, ¿de acuerdo? Y también perdón, el ion me va a formar simplemente un metal, ¿de acuerdo? Todas estas y cada una de estas reacciones tenemos que irlas revisando más adelante para ¿cómo es? Para las oxidaciones y las reacciones que vamos a revisar. ¿De acuerdo? Ok. A ver, alguien está en sala de espera. Ya. Listo. Ok. Ya vimos qué es el cátodo, vimos qué es el ánodo, ahora vamos a ver qué es el electrolito.
¿sí? Básicamente un electrolito es una solución que conduce electricidad, ¿sí? Y que está en contacto con los electrodos. Es decir, está en contacto tanto con el ánodo como con el cátodo. ¿De acuerdo? Y finalmente la conexión eléctrica, bueno, básicamente es un conductor metálico, un cable, ¿sí? Simplemente es un cable que conecta al ánodo con el cátodo, ¿sí? De esa manera cerramos el circuito y una vez que cerramos el circuito permite el flujo de electrones. ¿Ok? Si es que ambos electrodos están en una misma pieza metálica, esta conexión prácticamente es innecesaria. Es algo lógico, pues no. Yo en la clase pasada, o en la anterior, no me acuerdo cuándo, les mencionaba sobre aquí, sobre esta imagen, pues no. En esta imagen se decía claramente que tenemos, pues no, una celda de corrosión, aquí teníamos el casco metálico, este iba a ser como ánodo, aquí teníamos otro metal, pues yo que sé, puede haber sido un perno de otro material, teníamos aquí nosotros el cátodo, ¿verdad? Pero como estaba en una sola pieza, entonces no había necesidad de conectarlos por medio de cables, ¿verdad? Esa conexión eléctrica se elimina. Y en este caso el agua de mar actuaba como electrolito. ¿Ok? Entonces, ok, ¿dónde estamos? Ya. Listo. Eso actúa como electrolito. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente tenemos esas cuatro partes, esas cuatro componentes, ánodo, cátodo, electrolito y la conexión eléctrica. ¿Ok? La corrosión es posible cuando hay una diferencia de energía entre el ánodo y el cátodo, obviamente. Esta energía puede ser medida mediante un voltímetro conectado al circuito, que eso vamos a ver justamente ahora, el potencial eléctrico que se puede dar aquí justamente. Este potencial eléctrico es el que se mide y el que se puede ver dónde, en qué mismo me afecta, pues no. Otra cosa importante es que si se remueve cualquiera de los componentes de la celda, la corrosión se detendrá. Sí, básicamente eso es lo que buscamos cuando hacemos protección catódica. Eso ya vamos a verlo más adelante, creo que después del primer examen. ¿Sí? Si sacamos cualquiera de los componentes, ¿eso qué quiere decir? Si yo saco, por ejemplo, el ánodo, o ya no tengo un cátodo, no tengo un electrolito, por lo general siempre el que se trata de eliminar primero es el electrolito para que no exista la corrosión, ¿verdad? Si es que ya no existe cualquiera de estos componentes, entonces ya no hay corrosión, o sea, ya no se me degrada el material y lo tengo ahí perennemente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos unas cuantas imágenes, ¿sí? Bueno, lo que ya les había explicado, pues no, ánodo, cátodo, ánodo se oxida, se reduce, pasa por el voltímetro, ¿verdad? Y tenemos aquí la concentración. La misma idea. Y bueno, estas imágenes se me fueron de más. Bueno, bueno, aquí tenemos nuevamente el sistema. Y vamos a hablar ahora, bueno, y mismo vamos a hablar sobre estos potenciales que están aquí. Si se dan cuenta estos potenciales, por ejemplo, aquí yo tengo un metal hierro, un metal cobre, acá tengo otra vez hierro, por acá tengo el zinc. Entonces, el hecho de que yo cambie estos dos metales, si podemos observar, pues no, me va a cambiar este valor que está acá arriba. Aquí yo tengo un potencial de 0,78 y acá yo tengo un potencial de 0,323. ¿Sí? Entonces, ese cambio de potencial, ¿verdad? Ese cambio de potencial es lo que vamos ahorita a revisar cómo mismo se produce, pues no. Bueno, aquí en las conclusiones simplemente lo que ya hemos conversado. Tenemos tres tipos de celdas, ¿sí? Diferentes tipos de diferentes configuraciones de celdas. Estas celdas que están acá. Tenemos, por ejemplo, las celdas galvánicas, ¿ok? Tenemos las celdas de concentración y tenemos las celdas electrolíticas, ¿ok? En las celdas galvánicas simplemente se refiere que tenemos un mismo electrolito, ¿verdad? Pero tenemos dos metales diferentes. ¿De acuerdo? En este caso tengo aquí un hierro de ánodo, un cobre de cátodo y tenemos el mismo electrolito para ambos. ¿De acuerdo? En las celdas de concentración es diferente, en cambio tenemos un mismo metal. Tenemos un mismo metal, miren por favor aquí tenemos hierro para el ánodo y para el cátodo. Pero la diferencia es que ahora tenemos diferentes electrolitos. Aquí tenemos un electrolito 1, acá tenemos un electrolito 2, ¿cierto? Y estos electrolitos son los que me van a ayudar, ¿verdad? A que exista esa diferencia de potencial. Por ejemplo, aquí tenemos como electrolito 1, tenemos a una saturación de oxígeno a 200 partes por millón. Y por acá tenemos una saturación de oxígeno a 5 partes por millón. ¿Ok? Y podemos ver todos los elementos, ¿no? Ánodo, cátodo, la conexión eléctrica, ¿cierto? Y para cerrar el sistema, aquí un puente salino.
Por lo general este puente salino aquí se le agrega ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ¿verdad? 0,5 molar, para que solamente conduzca los electrones nada más. Bueno, y la última celda es la celda electrolítica, ¿verdad? Es una celda donde la corrosión es controlada, ¿ok? De hecho, esto aquí ocurre en las joyerías, pues no cuando están haciendo baños o recubrimientos a metales. Aquí tenemos una celda electrolítica que podemos controlar. O sea, nosotros vamos a enviar el voltaje para que esto ocurra o para que esto se dé. ¿De acuerdo? Como les decía, pues no, los tres tipos de celda: galvánica, electrolítica y de concentración. ¿Cómo medimos estos potenciales? Ahora sí viene la pregunta que les acabo de decir. La respuesta a la pregunta de cómo se van a medir estos potenciales, pues no. Eso primero se lo hizo, cuando recién se estaba haciendo estos estudios, se lo hizo a través de potenciales normales de los electrodos, pues no. Se supone que si yo quiero medir el potencial de un metal o de un gas o de lo que sea, tiene que estar en estado puro, 100%. Pero eso obviamente no ocurre. Eso no existe en la naturaleza. Ni por más puro que tenga el gas, siempre va a tener trazas de algún oligoelemento o algo parecido, pues, ¿no? Como les mencionaba, tenemos los potenciales normales de electrodos. ¿Y cómo se hace esto? Pues no, como ya sabemos, si no es posible tener un electrodo o un metal en estado 100% puro, lo que se hizo fue llegar a una convención. Es decir, primero se dijo que el potencial del electrodo de hidrógeno iba a ser igual a cero. Y a raíz de ese potencial que es cero, se comenzaron a comparar. Pues, ¿no? Si yo de un lado tengo cero, entonces lo que me mide el potenciómetro va a ser lo que me mide el metal, pues, ¿no? Eso básicamente es lo que se hace. Ahora, experimentalmente, cómo se lo hizo? Miren, por favor, tenemos aquí dos electrodos. El primer electrodo es un electrodo de hidrógeno, entre comillas de hidrógeno, porque no podemos tener el hidrógeno gaseoso en estado sólido, eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se colocó una barra de platino, ¿verdad? De hecho, un platino platinado se le denomina, porque aparte del platino se le volvió a poner otra capa de platino adicional. ¿Con qué objetivo? Porque el platino crea en la superficie pequeños puntos de concentración de hidrógeno. Pues, ¿no? Entonces, a esta barra o perdón, o a esta platina o a este electrodo, se le añadió una corriente, ¿verdad? Una corriente gaseosa de hidrógeno, así podemos observar el camino, ¿verdad? Y aquí estas moléculas o estos pequeños burbujas de hidrógeno van a cubrir o van a estar alrededor de todo el electrodo, ¿sí? Haciendo la semejanza de que todo esto va a estar en realidad de hidrógeno, pero bueno, ya saben que eso es imposible, pues, ¿no? Entonces, en teoría, aquí tendríamos un electrodo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y por ese electrodo de hidrógeno por un lado, y acá tenemos obviamente el metal con el cual vamos a medirlo, pues, ¿no? Un metal M, en este caso M, pues, ¿no? Eh, tenemos acá el ácido sulfúrico, ¿verdad? Como electrolito en la solución del electrodo de hidrógeno. Y por acá tenemos una solución, asimismo 1 molar, pero del mismo metal, ¿sí? El metal en estado iónico y acá el metal en estado puro, ¿sí? Ojo con eso para poder hacer este pequeño experimento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que haces aquí? Pues no, como ya sabemos o como ya se está diciendo que se está tomando como referencia que el electrodo de hidrógeno es cero, ¿verdad? Como esto aquí va a ser cero, entonces aquí tomamos el valor que me dé el electrodo, pues no. Si aquí, por ejemplo, tengo zinc o tengo, no sé, cobre, lo que sea, este voltaje que me reporta aquí va a ser el potencial o el voltaje que me indique la barra, pues no. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede acá? Supongamos que yo tengo este metal, vamos a suponer que es hierro, ¿ya? Vamos a suponer que este metal es hierro. Entonces, yo digo aquí que para el ánodo, a ver, yo digo aquí que para el ánodo, ¿verdad? Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener, ya no es ese metal, sino que es el hierro, que se está transformando a hierro más 2, perdón, con 2 electrones, pues, ¿no? Y en el cátodo, vamos a tener acá 2 hidrógenos, ¿verdad? Más 2 electrones, produce este hidrógeno gaseoso. ¿De acuerdo? Si yo hago aquí la suma,
de estas dos semirreacciones. Entonces aquí vamos a tener así mismo el hierro, ¿verdad? Más estos dos de hidrógeno, más los dos electrones, me va a producir acá hierro más dos electrones, más el hidrógeno así mismo en estado gaseoso. Estos dos electrones se van, ¿de acuerdo? Y aquí me queda entonces el hierro, ¿verdad? Más los dos de hidrógeno. Aquí me va a producir este hierro, más este hidrógeno gaseoso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí, sacando pues no el potencial, aquí yo digo que aplicando nuevamente la ecuación de Nernst que deducimos la clase pasada, tenemos aquí que el potencial va a ser igual al potencial referencial menos RT sobre ZF por el logaritmo natural de la constante de equilibrio K. Entonces aquí reemplazando, va a ser igual a E sub 0 menos RT sobre ZF por el logaritmo natural de, aquí los reactivos es hierro, perdón, hierro más 2, así. Acá sería el hidrógeno, acá el hierro, y por acá tenemos el hidrógeno, como esté un 2 aquí, lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a ver, pues no, primero, como aquí tenemos concentraciones estándares, o perdón, metales puros, en este caso el hierro, esto se va a hacer 1. Este hidrógeno también como un componente puro también es 1. Nos queda entonces la concentración del hierro y la concentración para este hidrógeno. Entonces para la concentración del hierro, o del metal básicamente, y para la concentración del hidrógeno, aquí tenemos, pues no, la concentración de iones de hidrógeno es 1. La concentración de ese metal o de ese hierro en este caso, para nuestro ejemplo, también es 1, ¿cierto? Entonces aquí esto es 1 y esto de acá es 1. Y aquí nos queda obviamente, esto va a ser 1 sobre 1. Logaritmo natural, bueno, logaritmo de 1 es 0. Entonces básicamente es lo que les estaba comentando, pues, ¿no? ¿Qué sucede? Si es que yo tengo estas condiciones para este experimento, yo puedo decir simplemente que el potencial que me indica cada directo el equipo, este potencial, este voltímetro, va a ser el potencial referencial para cada uno de los metales que yo vaya a testear. Pero ahora, esta estimación que está aquí, que el potencial es igual al sub 0, se lo puedo hacer siempre y cuando miren que las concentraciones de cada uno de estos electrolitos sea igual a 1 molar. ¿Sí? Porque si no es igual a 1, es decir, yo que sé, aquí no tengo 1, sino que preparo una solución de 3 molares y acá tengo una de 5 molares, supongamos, pues, ¿no? Si tengo diferentes concentraciones, ahí ya no puedo eliminar nada de esto y tengo que calcular este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso de ahí. Si tengo soluciones diferentes o concentraciones diferentes, yo lo que puedo hacer es calcularlo todo, ¿verdad? Pero si en cambio solamente tengo concentraciones de 1 y 1 en ambos lados, elimino y simplemente tomo el valor que está acá arriba. Que es obviamente lo que es más práctico, pues no lo que se hace en la vida real. No se van a estar poniendo a calcular algo si pueden simplemente eliminar ese valor. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, aquí tenemos unos potenciales. A ver, déjenme ver aquí. Obviamente este experimento se lo ha hecho con todos los metales, con la gran mayoría de los metales, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, esta pequeña tabla. Ahí es un Excel. No sé por qué se me salió. Bueno, en esta tabla podemos observar que tenemos bastantes potenciales. ¿Sí ven? Tenemos hartos valores de potenciales, ¿cierto? De todos los experimentos que se han realizado, pues, ¿no? Si se dan cuenta es una lista bastante larga con sus respectivos valores. ¿De acuerdo? Ok.
Ok, entonces vamos a ver acá los electrodos de referencia, ¿sí? Ah, ya. ¿Qué más? Este experimento, si se dan cuenta, es un poco tedioso. Pues no, imagínense aquí tener que colocar aquí un tanque de hidrógeno y este tanque de hidrógeno hacerlo pasar y bueno, todo este drama para recién medir como un simple voltaje, pues, ¿no? Y bueno, este experimento ya se lo ha realizado muchas veces por varios investigadores y de hecho ya tenemos, como les digo, ya tenemos aquí toda esa tabla de valores para esos potenciales. ¿De acuerdo? Como esto no se lo va a hacer cada vez y cuando, este experimento de aquí no se lo va a realizar cada vez que se necesite medir, sino que ya se tiene un estándar, pues, ¿no? Y para evitarnos, obviamente, como les menciono, todos estos posibles errores que puedan existir, para evitar todo eso, lo que se han hecho ahora son electrodos de referencia, ¿sí? Son básicamente electrodos que ya están sólidos, pues, ¿no? Con, con ¿cómo es? Con los metales y las soluciones electrolíticas ya definidas, ¿de acuerdo? Y como ya teníamos los valores anteriores para todos esos metales, para todas esas concentraciones ya están definidos, entonces lo que hace simplemente es ponerlo y setearlo para cada uno, pues, ¿no? La principal aplicación que tiene estos electrodos de referencia son en los pechímetros, ¿sí? Si se dan cuenta, estos son los que van conectados al pechímetro para medir el pH de las soluciones. ¿De acuerdo? Si no existiera esto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer todo este sistema. Imagínense, solamente para medir el pH, poner una corriente de hidrógeno y recién ahí medir el potencial y con este potencial ya sacar el potencial de hidrógeno. Entonces, sería un poco tedioso, pues, ¿no? De hacer todo eso solo para medir un pH. Ahora simplemente, como la tecnología avanza, colocan el electrodo en la solución y él les da directamente el pH. Estos electrodos de referencia, bueno, aquí tenemos, se los he colocado aquí para que tengan la idea nada más. El electrodo, por ejemplo, de Calomel, son electrodos que están hechos a base de mercurio. ¿Ok? Están diferentes ya parte comercial, pues no. Sí, y también difiere del potencial que yo le vaya a dar o vaya a utilizar, pues no. Por ejemplo, el Calomel que está saturado, esta S es saturado, esta N es normal, ¿sí? A 1 molar, o si no a 0,1 molar. Bueno, y aquí depende del costo y de la marca, pues, ¿no? Y de las especificaciones que uno desee. También tenemos electrodos de plata en cloruro de potasio o plata en agua de mar, ¿sí? También otros electrodos de sulfato y de cobre y también los electrodos de zinc. Entonces esto es más que todo para que ustedes puedan tener la referencia de lo que existe y lo que no existe, pues, ¿no? En el mercado. Ahora sí, una de las aplicaciones, de las grandes aplicaciones de medir estos potenciales para todos los metales es justamente determinar las pilas, pues, ¿no? Las baterías. La primera pila que fue creada o fue estudiada fue justamente la pila de Daniels. En esta pila de Daniels, ¿qué es lo que se obtuvo? Se obtuvo básicamente una solución, ¿verdad? De zinc, perdón, ¿cómo es? Un electrodo de zinc, ¿verdad? Con su respectiva solución. En este caso la solución es nitrato de zinc, ¿de acuerdo? Del lado acá también tenemos el cobre con el mismo nitrato de cobre con su metal cobre, obviamente, pues no. Armamos el sistema, ánodo, cátodo, solución electrolítica y la conexión eléctrica, ¿de acuerdo? Y esa conexión eléctrica está conectada a un voltímetro para que me indique qué cantidad de electrones o qué cantidad de voltaje existe entre esas dos soluciones, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí tampoco está especificado, pero ya les había comentado que por lo general estas soluciones siempre están a 1 molar. ¿De acuerdo? Están hechas a 1 molar para que se puedan eliminar todos los cálculos. Ahora, en una pila de Daniels, ¿qué es lo que se hace? Siempre se coloca primero la ecuación, bueno, la nomenclatura para ver este tipo de celdas, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Primero se coloca lo que pasa en el ánodo. ¿Qué pasa en el ánodo? En el ánodo yo tengo el zinc, ¿verdad? El zinc que está en estado metálico va a pasar, aquí está la flechita, pues, ¿no? Va a pasar o se va a ir hacia el estado iónico, pues, ¿no? Entonces, este zinc, estado metal, pasa a estado iónico. Ya tengo lo que sucede en el ánodo. Ahora tengo que colocar con dos flechitas así, dos flechitas, dos líneas, perdón, inclinadas. Vamos a ver lo que pasa en el cátodo. En el cátodo es todo lo contrario.
el cobre que se encuentra en solución en iones, ¿verdad? Este cobre que está en estado iónico pasa a formar parte del cobre metálico. Entonces aquí esto sería el cobre que está en estado iónico pasa ahora a cobre metálico, ¿sí? Esto pasa a cobre metálico. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, se hace el potencial de la celda. Para calcular ese potencial de la celda, esto va a ser igual al potencial, ¿sí? A la sumatoria del potencial que hay en cada una de las semiceldas. Bueno, depende también del texto con el cual estén ustedes trabajando. No sé si han leído los textos guías que les he pasado, pero dependiendo del texto guía que ustedes vayan a revisar, hay sumatoria de celdas o simplemente se lo puede sacar como el potencial de la celda va a ser igual al potencial del ánodo, perdón, del cátodo, menos el potencial del ánodo. ¿Ok? Cuando se aplica esta ecuación de acá arriba, se le aplica cuando ponemos los potenciales todos en valores absolutos. En cambio, la de acá creo yo que es la más conveniente, ya que no tenemos que hacer nada más, solamente coger el valor de la tabla y ya está. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, el potencial de la celda sería el potencial, ¿cuál es para mí el cátodo? El cátodo para mí es el cobre, menos el potencial del ánodo, que en este caso para mí sería el zinc. ¿Ok? Cátodo el cobre y ánodo el zinc. Entonces, voy a borrar aquí. Entonces tenemos que irnos a la tabla, ¿sí? Nos vamos a la tabla. ¿Dónde está esa tabla? Tengo que salir. ¿Ok? Me voy a la tabla. Y aquí yo verifico esos valores. Pues no, tanto para ¿cómo es? Se me fue el nombre, para el zinc y para el cobre. Entonces para el zinc, ustedes verifican. Aquí está, por ejemplo, el zinc, ¿sí? El zinc es menos 0,76. Y el cobre, vamos a ver dónde está el cobre. Miren, ve, aquí también está el hidrógeno 0, ¿sí ven? El electrodo de referencia. Y para el cobre, ¿dónde está el cobre? Aquí está el cobre. El cobre es de 0,34. ¿De acuerdo? 0,34 y 76. ¿Dónde está? Sí, 76. ¿Ok? 34 y 76. Entonces, colocamos esto acá. El potencial de la celda, en este caso, va a ser aquí 0,34. Y acá tenemos menos 0,76. ¿Ok? Si yo sumo todo esto, el potencial de la celda, ¿verdad? Aquí, bueno, me queda esta simple suma y resta, menos por menos hace más. Y aquí me queda que el potencial de la celda para la pila de Daniel, según aquí con su calculadora, 0,34 más 0,76. Este va a ser un potencial de 1,1. ¿De acuerdo? 1,1 voltios, pues, ¿no? Es que es justamente el valor que está aquí, pues, ¿no? De 1,1. ¿Sí? Si se dan cuenta es un cálculo sencillo, pues no es nada ahí del otro mundo. ¿Alguna pregunta, por favor? Para lecciones, exámenes similares, sí podemos tener la tabla impresa, ¿no? No es que la tenemos que memorizar ni nada, pero los No, nada potenciales. que ver. Esos son valores que se les da. Acá, Ajá. acá, gracias. Ok, otra pregunta, por favor. No. Bueno, entonces si no preguntan, yo pregunto. A ver, Montenegro. Montenegro, Ron, Joaquín. Dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Una pregunta. ¿Cómo yo podría hacer para que este potencial de 1,1 sea mayor? Hola. Sí estás todavía, ¿no? Sí, pues buscando un cátodo que me dé un mayor valor en la tabla. Perfecto. Perfecto. O lo contrario, un ánodo que me dé Un valor menor. sí, ¿Cierto? menor. ¿Y por qué mejor no hacerlos con los dos? Pues ya no. ¿Verdad? Claro. ¿Verdad? Entonces, una posible respuesta aquí para la pregunta es eso, pues no, ¿qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, que este potencial sea máximo? Entonces yo voy acá a la tabla,
Déjenme salir nuevamente. Y me voy acá a la tabla, ¿verdad? Y en la tabla yo busco cuál es el que tiene el valor más positivo. Entonces el valor más positivo, por ejemplo, lo tiene litio. O sorpresa, perdón, el más negativo lo tiene litio. Ustedes se han escuchado esas baterías ahora nuevas, ¿verdad? Para teléfonos, para las baterías de los carros eléctricos, ¿verdad? Son baterías a base de litio. ¿Ok? Y también acá tenemos el más positivo, que en este caso sería el flúor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer aquí? Hacer esa suma, ¿verdad? O utilizar las baterías, un ejemplo, mi invento de ion flúor, ¿verdad? Y con eso ya tendría una batería con alto voltaje. ¿Ok? Que eso básicamente es lo que se busca, pues, ¿no? A buscar las mejores combinaciones para saber o para obtener una pila con mayor eficiencia. Listo. Ok. Bueno, vamos a ver unas cuantas definiciones, ¿sí? Definiciones sobre todo porque este se me fue más de borrar. Definiciones para poder hacer aquí unos cálculos chéveres del gráfico que les había prometido que íbamos a revisar. El gráfico de acá ¿dónde está? Este gráfico aquí. Este gráfico de aquí. Ok. Ya básicamente con la lectura de este gráfico terminamos esta parte de introducción de la corrosión. Ok, para entender ese gráfico hay que entender primero ciertos conceptos. El primer concepto es la cinética, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la corrosión? Pues no. Aquí de manera general, ¿sí? ¿Se acuerdan el video que vimos la clase pasada donde teníamos esa barra de metal que se sumergía, ¿verdad? En esa solución, ¿ok? Esa barra de ánodo, ¿verdad? Una vez que ya pasó determinado tiempo, ¿se acuerdan? Esto se tornó de un color diferente al resto de la barra, es decir, que todo esto de aquí ya se corroyó, ¿no? Le cayó óxido. Ahora, pasó el tiempo, ¿se acuerdan que al final del video incluso la solución cambió de color? Primero era celeste y ya al final cuando ya se llegó al equilibrio, ya estábamos en un punto más o menos verde, más o menos, ¿no? Algo así era el color. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando recién estoy induciendo a la corrosión o el material se está dañando por corrosión, ¿qué es lo que sucede? Tenemos primero un diferencial de delta G que vencer, ¿sí? Recuerden que hay que primero vencer ese diferencial de delta G y luego, ¿verdad? Pasamos acá al delta G final, pues, ¿no? O sea, ya llegamos a un estado de final cuando ya se acabó todo esto, pues, ¿no? Una vez que ya ocurre todo eso de ahí y ya no hay más que hacer, es decir, ya en el equilibrio, ya la variación de energía del libre de Gibbs es estable, pues, ¿no? Es justamente lo que está pasando por el lado de acá. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto los iones, ¿verdad? Tanto los iones de hierro como de cobre, que era la del video, ya se están intercambiando, se oxidan, se hacen metal, se hacen iones, se hacen metal, se hacen iones. Entonces, eso básicamente es lo que está ocurriendo ahí. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que sucede en esa parte de la corrosión con el electrodo y la solución electrolítica? Pues, ¿no? Básicamente van a existir dos zonas, ¿de acuerdo? La zona de Helmholtz, donde se aplica la ley de Helmholtz, ¿ok? Se la conoce como la zona de la capa compacta, ¿sí? Vamos a ver más adelante que eso produce el efecto de pasividad. Y a partir de ahí, más adelante en el electrolito vamos a estar en la parte de la capa difusa, o la capa también conocida como Gouy-Chapman, donde vamos a también aplicar la ley de Gouy-Chapman, pues, ¿no? Estas leyes no las voy a enfatizar porque ya nos saldríamos un poco del tema, ¿sí? De la corrosión. Nos iríamos un poco más lejos y nos perderíamos en ese tema, pues, ¿no? Es un tema muy complicado y muy largo. Lo que hay que interesarse aquí es lo siguiente, que en la interfase, ¿sí? En la ley de Helmholtz, ¿verdad? En la parte del electrodo con electrolito, tenemos una mayor concentración de iones, obviamente, pues, ¿no? Y si mientras más nos alejamos, vamos a tener una menor concentración y un menor efecto con respecto a la corrosión. Y el efecto con respecto a la corrosión es básicamente el potencial con el cual se está trabajando, el potencial E, que hemos venido hablando con la ley de Nernst. ¿Ok? Entonces, en la primera zona o en la primera parte, este cambio de potencial es lineal, ¿sí? Hay un cambio pequeño, mínimo del potencial,
Pero ya cuando paso a la zona difusa, ¿verdad? Este potencial ya cambia o ya aumenta exponencialmente. O sea, ya hay una diferencia. O sea, ya casi poco más de que no afecta a lo que pasa en la interfaz. ¿De acuerdo? Bueno, aquí también interviene el concepto de polarización. Otro concepto más que es la polarización, básicamente cuando la velocidad de corrosión es afectada por agentes externos. ¿Ok? Estos agentes pueden ser físicos o pueden ser químicos. ¿A qué se refiere con un agente físico? Por ejemplo, un golpe. ¿Sí? Tengo una tubería, accidentalmente se le da un mal golpe a esa tubería y se le sale la pintura, por ejemplo. Y ahí comienza a existir corrosión. ¿De acuerdo? O también puede ser químico. ¿Cuál es el efecto químico? Asimismo están en la industria. En la tubería les cae unas gotas de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico y también comienza esa tubería a degradarse. ¿De acuerdo? Bueno, esta polarización se define como la diferencia de potencial real, el que existía antes, y el potencial de corrosión libre. ¿Ok? Y esto se conoce como sobrevoltaje o sobrepotencial. ¿De acuerdo? Eso es cuando hay un agente externo que lo vaya a incidir, pues, ¿no? Bueno, aquí con respecto a la gráfica, es básicamente estas diferencias de potenciales que existen cuando hay agentes externos, y estos agentes externos son difíciles de prever, pues no, nunca se sabe cuándo vaya a existir un agente externo que provoque eso de ahí, pues, ¿no? Esta polarización, podemos decir que tenemos dos grandes clasificaciones, por activación y por concentración, ¿de acuerdo? Por activación, ¿qué es lo que sucede por activación? Básicamente es cuando, aquí está, pues no, se refiere al proceso electrolítico, que es controlado por la secuencia de la relación entre la interfase metal-electrolito. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí tenemos el metal, en este caso es el zinc, ¿de acuerdo? Y vamos a tener el acercamiento de los iones. Tenemos los iones hidrógenos, vamos a hacer la activación aquí del hidrógeno, ¿verdad? Este hidrógeno se va a transformar en H2 y este H2 comienza a despegarse, ¿verdad? Y así va ocurriendo. Los hidrógenos se van acercando, se van produciendo y producen hidrógeno gaseoso. Y esto se va a desprender a la atmósfera y este ciclo continúa hasta que obviamente ya no tengo más iones hidrógeno, pues, ¿no? Esto básicamente es lo que ocurre acá cuando veamos la reacción del cátodo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Esto de aquí, que es básicamente la evolución del hidrógeno, ¿sí? Este hidrógeno en estado iónico, estos protonios que se les denomina, más los electrones del metal, me va a producir el hidrógeno gaseoso, que es el que se va a eliminar constantemente. ¿Ok? Y lo siguiente, a ver por acá, ¿dónde está? Por acá, ya. Y la polarización por concentración básicamente es lo mismo, pues no. Es lo que hemos venido conversando, que no es lo mismo tener aquí los electrones en la interfase que tener los electrones acá en el electrolito, pues no. Los que están en la interfase van a seguir predominando con respecto a lo que pase en la interfase. Se refiere a las reacciones electroquímicas que son controladas por los procesos de difusión de las especies de los electrolitos. ¿Okay? Básicamente eso, pues, ¿no? Dependiendo de la concentración del electrolito que tenga, voy a tener mayor o menor corrosión. Otro concepto más que tenemos que definir aquí es el concepto de pasividad. El concepto de pasividad, este concepto de pasividad, ¿a qué se refiere? Bueno, pues aquí vamos a leer la definición. Puede definirse como la pérdida de reactividad que presentan ciertos metales y aleaciones bajo condiciones particulares en el medio ambiente que los rodea. Bajo condiciones particulares, ojo que aquí estamos hablando de ya condiciones particulares o condiciones puntuales para que esa corrosión pare. ¿De acuerdo? El estado más típico para que ocurra pasividad es básicamente cuando se forma una película de óxido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el metal, ¿verdad? Un metal, mejor dicho, así. Tenemos un metal así, ¿verdad? Algo así. Ok, tenemos ahí el metal. Este metal, ¿qué pasa con este metal? Se le va a formar una pequeña capa de óxido, ¿cierto? Eso es lo que ocurre con el acero inoxidable de cromo. Lo que pasa es que no se oxida porque ya está oxidado, básicamente. Esa es la definición. Se crea una capa de cromo, por ejemplo, ¿verdad? Y esta capa de cromo de óxido, como ya está
ya está, entre comillas, oxidado, pues no, ya está corroído, pero no es una corrosión notable, pues no, solamente se ha formado una capa del óxido de cromo 2, perdón, óxido de cromo 3. Esa capa, ¿verdad? Activa la pasividad del metal. ¿Por qué? Porque no permite que todo lo que esté en el interior se siga degradando, se siga dañando, solamente se ha prácticamente dañado la parte superior nada más, ¿de acuerdo? Y ahí entramos en el efecto de pasividad. Esa es una de las condiciones. Otra, la más común también, es simplemente pintar el metal, ¿no? Bueno, ¿qué más estaba comentando aquí? Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Pues no, supongamos que aquí yo tengo una velocidad de corrosión, no tengo aquí unidades porque es representativo nada más, pues no. Va aumentando la velocidad de corrosión y también va aumentando el poder oxidante. ¿A qué se refiere el poder oxidante? Supongamos que le voy echando ácido a la tubería, por ejemplo, ¿no? O estoy provocando que se corroa o que se dañe. Entonces, a mayor cantidad de potencial que voy aumentando, ¿sí? Más rápido se va a corroer el metal, pues, ¿no? Hasta que llegamos en un momento, en un punto en el cual la corrosión o la velocidad de corrosión se detiene, incluso comienza a descender. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando les comentaba que tengo aquí la placa esa, pues, ¿no? Y ya se va a ir cubriendo por cómo es, por el primer óxido que lo recubre de lo demás, pues, ¿no? Ahora, va a llegar un punto, ¿verdad? Sigue, baja la velocidad de corrosión. Ahí llega un punto que ya no avanza más, pues no, ya no se corroe más. Y ahí entramos a la fase pasiva. Ok, en la fase pasiva no existe corrosión, ¿verdad? Aquí puede estar el metal ya toda la vida sin que se vuelva a dañar. Pero si es que seguimos aumentando el poder oxidante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el poder oxidante? O sea, sigo echando ácido, sigo dañándolo, yo qué sé, le sigo mandando más electricidad para que se corroa, bueno, lo que sea. Sigue estando en fase pasiva, no existe corrosión, pero ya una vez que ya, ni por más que yo quiera, le sigo aumentando ese poder oxidante, comienza nuevamente a aumentar la velocidad de corrosión. Y aquí ya básicamente ya estamos deteriorando el material, el metal, y lo dañamos, pues, ¿no? Ya provoca picaduras, básicamente, ¿sí? O también se puede simplemente quebrar, pues, ¿no? Bueno, listo. Bueno, aquí para hacer un pequeño resumen, la primera fase es la fase activa, donde comienza a corroerse el metal. Luego viene la fase pasiva, donde disminuye la velocidad de corrosión e incluso se mantiene en cero. Y una vez que seguimos aumentando el poder oxidante, ya pasamos a la fase transpasiva, donde ya hay nuevamente la corrosión, pues, ¿no? Y aquí ya pasando esta fase transpasiva, ya estando en esta fase, ya prácticamente estamos dañando el material. ¿Ok? Listo. Y ahora sí, lo que nos interesa para esta clase es los diagramas de body bags. ¿Qué son los diagramas de body bags? Son básicamente los diagramas en los cuales yo puedo determinar a qué condiciones de pH, ¿sí? A qué condiciones de pH y a qué condiciones de potencial el metal se me va a degradar o se me va a dañar. ¿De acuerdo? Ok. Eso es lo que yo tengo que hacer aquí con respecto a estos dos diagramas. Por ejemplo, aquí yo veo que en el zinc, ¿verdad? En toda esta zona estamos en la zona de inmunidad. ¿A qué se refiere con zona de inmunidad? A que entre un pH de 0 y 14, ¿verdad? Y un potencial de -2 a -1, ¿cierto? Este zinc nunca se me va a corroer, ¿de acuerdo? Ni por más ácido que esté la solución, ni por más básica que esté la solución, pero si yo tengo un potencial desde -1 a -2, no va a dañarse el metal. ¿Qué pasa si yo tengo aquí un aumento en el potencial de -1, aquí supongamos que hay 0,5, si yo voy aumentando ese potencial, ¿verdad? Si yo aumento el potencial, ya entro a la fase de corrosión. ¿Sí ven? Ya entro aquí a la fase de corrosión y no importa qué pH esté, igual si aumento este potencial o aumento ese poder de oxidante, este metal ya entra en corrosión. ¿De acuerdo? Y acá también hay fases, ¿verdad? Que igual que aumento el pH y aumento el potencial, también entra en corrosión. Pero hay una zona aquí intermedia, pueden ustedes observar, que tenemos la zona pasiva, justamente en esta parte intermedia, ¿verdad? Que no importa cuánto es el potencial que yo lo aumente, pero si me encuentro entre este rango de pH, ¿verdad? Este metal no se va a correr porque estamos en la zona pasiva. ¿De acuerdo?
Aquí ¿cómo es? La idea es, pues, ¿no? Dependiendo de las condiciones que yo tenga, saber cuándo o no se me daña o se me corroe el material. Aquí podemos observar diferentes diagramas de pullbacks donde tenemos diferentes metales, obviamente. Miren, por ejemplo, el plomo. Ok, el plomo, aquí tenemos la zona de inmunidad. Aquí tenemos la zona de corrosión. Todo lo que ustedes ven con las líneas punteadas, las líneas así, diagonales, todas estas líneas diagonales es donde ya ustedes presentan daño en el material o corrosión en el material. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué me olvidaba? Estas líneas diagonales que están aquí, estas líneas punteadas diagonales que ustedes observan aquí, son los límites de oxidación y de reducción. Este es el límite máximo de oxidación o límite de oxidación, nada, porque no hay ni máximo ni mínimo. Límite de oxidación de la solución o del electrolito. Y acá tenemos el límite de reducción del electrolito. Por lo general, el electrolito con el cual se trabaja siempre es agua, pues no, porque es el material que es más común en el medio ambiente, pues no. El medio ambiente también posee humedad, posee agua y ese ambiente provoca que corroa el metal, ¿no? Ok. Listo, aquí tenemos, como les decía, varios diagramas para el plomo, por ejemplo. Para el zinc, si ven, cada metal cambia. Si ven como tenemos aquí esta zona de pasividad, de inmunidad, y acá tenemos la corrosión. De igual manera acá, pues, ¿no? Para el cadmio, ok, la zona pasiva y la zona inmune, y acá ya tenemos daños o efectos en eso de ahí, pues, ¿no? De igual manera acá, para el zinc, aquí está un poco completo, miren, el que veíamos acá al inicio, no teníamos las líneas punteadas, las líneas diagonales, perdón, pero acá ya tenemos las zonas donde se da esa corrosión, pues, ¿no? Acá para la plata también, de igual manera, para el cobre, asimismo, para el níquel, para el cromo, para el titanio, para el aluminio. Bueno, y esto ya les va a pasar y ustedes pueden ir observando todos los de esto. Miren, por ejemplo, el de aquí, el magnesio. Esto que quiere decir que el magnesio hay que trabajarlo muy bien para que no se corroa, porque miren toda la zona de corrosión del magnesio. O sea, el magnesio de por sí ya tiende a corroerse de manera natural. Y bueno, el más común de todos, el elemento de trabajo típico en las empresas, industria, en automotriz y todo lo demás, es el hierro, pues, ¿no? Aquí tenemos el diagrama de Pullbacks para el hierro. Ventajosamente, tenemos una gran zona de pasividad y una gran zona de inmunidad. Son pocas las zonas donde va a existir corrosión. ¿Sí? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Ok, ok, ok. Todo bien, ¿verdad? No hay ninguna pregunta. Ahora, si no me preguntan, entonces yo pregunto, pues, ¿no? Vamos a preguntar aquí. Espérense un momento. Ok. Bueno, primero, antes de seguir, coloquen por favor la asistencia. Para saber que están todos conectados, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos aquí a ver quién tiene la cámara apagada. Romario. Romario Viñán está. Romario, 1. Romario. Sí estoy, ingeniero. A ver, amigo, a ver, cuéntame. Primero, te voy a hacer la siguiente pregunta. Mira, para el diagrama de pullback del hierro, ¿ok? Para este diagrama que está aquí, ¿qué tú entiendes o qué tú puedes interpretar? Creo que ya lo dije incluso. Con esta línea horizontal que está aquí. Hola, ¿sí estás? Que
Romario. Hola. A ver, dime. Hola, ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, Bastante. dime. Sí, dime. Que la corrección en ese punto Te salvaste porque tienes mala conexión. Escríbela, por favor, en el chat y ahí la leo yo, ¿ya? inicia constante. Escribe lo que vas a decirme, escríbelo, ¿ya? Que tienes un poco difícil la señal, ¿ya? Escríbelo y ahí lo leemos para todos, ¿ya? ¿Quién más tiene por aquí? La cámara apagada. Débora, Proaño. Hola, Proaño. Sí, pero ¿Qué tal, Proaño? A ver, cuéntame lo que le pregunté a tu amigo. ¿Qué me podrías responder? estaba pensando lo mismo de mi compañero que dijo que iniciaba la corrosión constante. No. Eso dijo tu Pero compañero. no, Tiene mal entonces. Mira, pensé yo, pues, pero no sé si está correcto. obviamente. A ver, yo te pregunto aquí. Miren esta línea, ¿cierto? En esta línea que estamos aquí atravesando, la verdad. ¿Y qué es lo que está cambiando? En este caso está cambiando el pH, ¿cierto? Está cambiando el pH, pero un mínimo cambio en el potencial, yo voy de una zona donde no hay corrosión hacia una zona donde sí hay corrosión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hola, sigo hablando solo. A ver, alguien que me quiera ayudar. Ingeniero, podría ser Ajá. que a partir del valor a partir de ese valor va a comenzar la corrosión, o sea que ese va a ser el límite de reducción del electrolito. Sí, básicamente es eso. O sea, lo que sucede aquí es lo siguiente, que esta línea horizontal me está indicando de que la corrosión solamente va a depender del cambio de potencial. Eso creo que sí lo dije, no sé. Bueno, la corrosión va a depender solamente del cambio de potencial, más no del pH, si se dan cuenta. En cambio, lo contrario, si yo analizo esta línea vertical que está acá, ¿qué pasa en esta línea vertical? Que yo puedo decir que tengo muchos cambios, ¿verdad? En el voltaje, ¿verdad? En el potencial, pero si yo cambio o hago un cambio mínimo, por ejemplo aquí, de un valor de pH de 0,5, por ejemplo, a 2, por ejemplo acá, yo cambio este pH, voy a cambiar de zona, pues no una zona donde sí hay corrosión, hacia una zona donde hay pasividad. ¿De acuerdo? Eso básicamente es lo que se refiere cuando tenemos estas líneas horizontales y verticales. Y ahora, ¿qué pasa si tengo yo, por ejemplo, esta línea inclinada? ¿Verdad? Esta línea inclinada, ¿a qué se refiere? Que hay cambios tanto en el potencial como en el pH. ¿De acuerdo? Eso básicamente es lo que estamos aquí tratando de hablar. Ahora, para este hierro, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer aquí unos cuantos ejercicios. Ok. Listo. ¿Qué pasa con el hierro? Este hierro, ¿cierto? Tiene diferentes cambios, ¿ok? Tiene el cambio, por ejemplo, aquí, el cambio de hierro más 2 a hierro metálico, ¿verdad? También hay, por ejemplo, el cambio de hierro más 3, por ejemplo, a hierro más 2. También hay otro cambio, por ejemplo, de hierro más 2 al óxido salino de hierro, o el hierro más 3, por ejemplo, acá el óxido de hierro, acá el hidruro férrico, ¿verdad? Hacia el hidróxido. Bueno, hay un montón de cambios que van a existir en este diagrama, o sea, tomando en cuenta solo el hierro, ¿verdad? Que es el elemento más común de trabajo. Entonces, por ejemplo, todas las reacciones que ocurren ahí son las siguientes. Por ejemplo, en la interfase entre el hierro más 2 y el hierro metálico, tenemos ahí hierro más 2 electrones, produce ese hierro metálico, ¿verdad? También tenemos ahí el hierro más 3 más un electrón me produce el hierro más 2, ¿verdad? Tenemos aquí también el hierro 2 o 3 más 6 hidrógenos más 2 electrones me produce el hierro más 2
más 3 veces la molécula de agua. Por acá el hierro 3 o 4, más 8 hidrógenos, más 2 electrones me produce 3 hierro más 2, más 4 moléculas de agua, ¿verdad? También tenemos el hierro 2 o 3, más 6 hidrógenos, me produce acá 2 hierro más 3, más 3 moléculas de agua. Tenemos aquí el 3 hierro 3, 2 o 3, más 2 moléculas de hidrógeno, más 2 electrones. Aquí me producen 2 hierro 3 o 4, más agua. Finalmente tenemos otra conversión del hierro, del óxido salino de hierro, más 8 hidrógenos, más 8 agua, produce 3 hierro, más 4 de agua. Ahora, todas estas ecuaciones que acabo de sacar aquí, por ejemplo, todas estas de aquí, estas acá, las he obtenido igualando, pues no, igualando por el método ion-electrón. Si recuerdan, pues no, cuando ustedes igualan reacciones pueden hacerlo por método de tanteo, método redox, ion-electrón o método algebraico, ¿verdad? Eso es del pre, creo yo, química general, del pre, no sé, cuando les enseñaron a igualar reacciones. Entonces, estos aquí están hechos por medio del método ion-electrón, donde podemos sacar la cantidad de agua y la cantidad de H que están presentes en esa solución. Bueno, ahora miren, continuando con la pregunta. Por ejemplo aquí, en la parte del cambio del hierro al hierro más 2, ¿cierto? Ustedes ya pueden observar aquí que tenemos esta línea horizontal, ¿no? Y que había dicho yo aquí, que esto dependía solamente del potencial. Y de igual manera acá, del hierro más 2 al hierro más 3 tenemos otra línea. Aquí podemos decir que también depende solo del potencial, ¿verdad? Entonces, yo puedo concluir aquí que estas dos ecuaciones dependen solo del potencial. ¿De acuerdo? Dependen solo del potencial, nada más. ¿Ok? Para la línea vertical, por ejemplo, en el cambio que existe, esta línea vertical que está aquí, para el cambio que existe entre el hierro más 3 y el óxido férrico, ¿verdad? Para el cambio que existe entre el hierro más 3 y el óxido férrico, estamos variando solo, depende del pH, ¿verdad? Entonces solo depende del pH. ¿Dónde está esa ecuación? Aquí está. Está aquí. Del óxido férrico al hierro más 3, aquí estamos hablando que solo depende del pH. ¿Ok? Solo depende del pH. Y bueno, ¿qué podemos decir? Miren, cuando depende del potencial, podemos observar que solamente vamos a tener electrones involucrados en la reacción. Cuando solamente depende del pH, vamos a observar de que no hay electrones, sino que ahora tenemos iones hidrógenos, ¿ok? O también puede ser unos OH que puedan aparecer por ahí. Pero cuando ya tenemos tanto hidrógenos y electrones, ¿eso qué quiere decir? Que eso depende, depende del potencial y también depende del pH. Es decir, estas dos acá también dependen, bueno, esta aquí es el pH y acá las dos de abajo también dependen del potencial y también dependen del pH. ¿Estamos claros? ¿Sí? Dependen del potencial. Por ejemplo aquí, el cambio que existe entre el hierro más 2 al óxido salino de hierro, este que está acá. Este cambio que está aquí, si ven que tenemos una línea inclinada, ¿eso qué quiere decir? Que depende tanto del potencial como del pH. Efectivamente, pues no, ¿dónde está? Aquí está, del hierro más 2 al óxido salino de hierro, que es la de aquí. Voy a borrar esta, ¿verdad? Esta aquí depende tanto del potencial como del pH, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces tenemos que ir haciendo ese análisis, pues no. Entonces primero vamos a revisar ahí cuándo es, perdón, ahí. Vamos a revisar primero cuando dependen solo del potencial o dependen solo del pH, pues no. Vamos a ver aquí. Cuando dependen del potencial y del pH, del potencial y del pH, tenemos la reacción típica. Pues no, la reacción típica aquí es A más NH, ¿verdad? Más Z cantidad de electrones. Va a haber un intercambio y me va a producir B más C cantidad de agua. ¿De acuerdo? Es básicamente lo que tenemos aquí, miren. El compuesto, hidrógeno, electrones, el compuesto, hidrógenos, electrones,
otro compuesto y agua. Eso es lo que siempre va a ocurrir. Otro compuesto y agua. ¿De acuerdo? Cuando dependen tanto del potencial como del pH. Sino que acá lo estoy expresando obviamente de manera general. Ahora, ¿qué más se puede sacar aquí? ¿Qué más se puede decir aquí? Bueno, tenemos que aplicar lo que ya conocemos, la ecuación de Nernst. En la ecuación de Nernst que vimos la clase pasada, que decíamos que aquí el potencial resultante va a ser igual al potencial inicial menos RT sobre ZF por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Bueno, básicamente esto era, ¿se acuerdan? Productos, la concentración de los productos. Bueno, ya de una vez, ¿cuáles son los productos en este caso? Sería aquí la concentración de B elevado a la B, la concentración de agua elevado a la C, dividido acá para los reactivos, que en este caso los reactivos sería A y el hidrógeno, a la N. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos ya nuestra primera ecuación. También hay que acordarse que este potencial con la ecuación de Faraday, que el delta G, iba a ser igual a menos Z por F y por E. ¿Ok? Entonces aquí teníamos que reemplazar este potencial y decíamos entonces que el potencial resultante va a ser igual a menos esto de aquí de espejo, pues no, esto que está aquí multiplicando lo paso a dividir y aquí me queda entonces menos delta G sobre ZF, aquí reemplazando el potencial, pues no. Y bueno, el resto lo copio igual, menos RT sobre ZF por logaritmo natural de lo que está aquí, pues no. Sería en este caso la concentración de B, la concentración de agua. ¿Qué más tengo aquí? La concentración del reactivo A y la concentración de los hidrógenos a la N. Ok, miren, estas ecuaciones que estoy haciendo yo acá es básicamente cuando depende tanto del potencial como del pH, ¿sí o no? Entonces, básicamente el potencial ya lo tengo aquí, y aquí lo resuelvo y lo obtengo, pero me falta de alguna manera u otra sacar de aquí un pH, ¿sí o no? Entonces, ese pH, ¿de dónde lo saco? Lo saco justamente de aquí, ¿sí? De esta concentración de hidrógeno, ¿de acuerdo? Tienen que recordar, pues, ¿no? Que un pH, aquí es igual, la definición de pH es igual a menos menos el logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno, ¿sí o no? Eso de ahí era la definición de pH. Entonces, como aquí tenemos este de aquí está dentro de todo esto de acá, pues, ¿no? Este logaritmo está abarcando a todos los componentes, tengo que de alguna manera u otra separarlo, pues, ¿no? Bueno, aquí también para ya ir simplificando esta expresión, como aquí tengo una sustancia pura que es el agua, la concentración es 1, concentraciones de sustancias puras es 1 para todos los componentes, esto se me elimina, ¿cierto? Y aquí tengo que sacar este pH, este hidrógeno, perdón. Aquí recuerdo las propiedades de los logaritmos, déjenme ver si cambio de color. Aquí tenía que, si tengo un logaritmo de A por B, recuerden que esto era logaritmo de A más logaritmo de B. Si tengo la división de dos logaritmos, esto era simplemente logaritmo de A menos logaritmo de B. Entonces, en este caso, como aquí está dividiendo, yo tengo que separar eso de ahí por medio de una resta. Entonces, yo digo aquí que el potencial resultante va a ser menos el delta G estándar sobre ZF menos RT sobre ZF por el logaritmo natural de, bueno, aquí puedo hacer un paréntesis, incluso un corchete, logaritmo natural de la concentración del reactivo B sobre la concentración del reactivo A menos logaritmo natural de la concentración de iones hidrógeno, ¿verdad? Y todo esto a la N. Bueno, aquí con corchete a la N. Ahora tengo otro problema. ¿Se acuerdan? Aquí, bueno, la definición según del pH es de menos logaritmo, ¿verdad? Menos logaritmo en base 10, pues, ¿no? Y aquí yo tengo logaritmo natural, entonces tengo que de alguna manera u otra cambiarlo. Bueno, aquí hay que recordar que el logaritmo natural de cualquier cosa, de X, es el logaritmo en base E, pues, ¿no? De esa X. Y si yo quiero llevar esta base E a base 10, entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Logaritmo en base 10, aquí logaritmo en base 10, arriba X y abajo la base, que en este caso es la base E. Entonces, si yo quiero llevar al logaritmo base 10, simplemente tendría que dividir todo para el logaritmo de E nada más. Entonces, bueno, y aquí también aplico esta propiedad que esta N que está multiplicando, perdón, que está como exponente, la paso a multiplicar, eso si se acuerdan, ¿no? Entonces, bueno, simplemente me toca hacer eso de ahí.
Entonces vamos a copiarlo acá. El potencial resultante va a ser a menos delta G estándar sobre ZF, ¿qué más? Menos RT sobre ZF por el logaritmo natural de B sobre A, de la concentración de B, la concentración de B elevado a la B, la concentración de A elevado a la A. Y aquí miren, aquí yo me puedo fijar de que esto es un solo término, ¿cierto? Este solo término, ¿verdad? Está multiplicando con el primer valor y está también multiplicando con el segundo valor. Entonces, puedo multiplicar eso directamente. Entonces, al multiplicar eso directamente, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, aquí sería aquí menos, ¿verdad? Entonces, todo esto de aquí sería, miren por favor, menos por menos hace más. Aquí me queda más RT sobre ZF. RT sobre ZF por el logaritmo, perdón, por N, ¿verdad? Aquí de una vez por N, y por, ya cambiando este logaritmo natural, cambiándolo con lo que acabo de explicar acá, cambiando eso de ahí, aquí me queda sobre el logaritmo de E, por 1 sobre el logaritmo de E, y por la concentración, perdón, y por el logaritmo de la concentración de hidrógeno. Y ahí sí. Una vez que tengo eso, ya puedo sacarlo además, pues, ¿no? Yo puedo decir aquí, miren por favor, el ER va a ser igual a menos delta G estándar sobre ZF menos RT sobre ZF por logaritmo natural de la concentración de B, la concentración de A, acá más RT por N, ZF, logaritmo de E, y por, miren, recuerden la definición del pH, el pH es menos logaritmo del hidrógeno, entonces como aquí tengo un más, este más en realidad es la multiplicación de menos por menos, entonces esto se transforma en menos, ¿verdad? Y con el menos que le voy a añadir acá, menos por menos, menos logaritmo del potencial de hidrógeno, esto se transforma en pH, pues, ¿no? Entonces para no estar copiando todo esto, lo borro y aquí le pongo por pH. Por el pH. Y listo, ahí sí ya tengo la relación que me relaciona el potencial con el pH. Y esto es básicamente para las líneas inclinadas del diagrama de Pourbaix. ¿Ok? Esas son las ecuaciones que hay que seguir para estas líneas inclinadas de aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si solamente, mira, aquí estamos con el potencial y con el pH. Ahora, ¿qué pasa si solamente relaciono lo que ocurre con el potencial? O solo con el pH, pues no. Si solo depende del pH, vamos a poner acá, si solo depende del pH, asimismo, ¿cuál es la ecuación típica? Si depende solo del pH, vamos a tener un reactivo, un hidrógeno produce un producto y agua. Entonces, haciendo esa ecuación general, tenemos aquí entonces, tenemos el primer reactivo más N cantidad de hidrógenos, me va a producir el producto con agua. C cantidad de agua. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que recurrir a la ecuación de Gibbs, donde decía que el delta Gibbs, el delta G, va a ser igual a RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Bueno, los productos, que en este caso sería la concentración de B, la concentración del agua, elevado a la C, y acá sería la concentración de A, y acá la concentración de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos queda básicamente que esta concentración de agua, es compuesto puro, esto es C1, la misma historia del ejercicio pasado. Y aquí también, de alguna manera u otra, tengo que sacar este hidrógeno. Entonces aplico la misma idea. Entonces aquí digo delta G es igual a RT por logaritmo de B, la concentración de B, la concentración de A, menos, asimismo, esto está multiplicando, entonces sería menos RT por logaritmo natural de este hidrógeno. De nuevo, hidrógeno a la N. Entonces, de nuevo, esta N que está aquí multiplicando, esto que está multiplicando lo paso acá, perdón, que está como exponente, lo paso a multiplicar. Y también de una vez aplico el cambio de base. Entonces aquí yo tengo, ahí,
tengo aquí el delta G, va a ser RT, logaritmo natural, esto se mantiene igual. Esto lo mantenemos igual. Y aquí me queda, pues no, menos RT por N sobre el logaritmo de E por el logaritmo del hidrógeno. ¿Verdad? Y este menos con el logaritmo se hace pH. Pues no, entonces aquí me queda que delta G va a ser igual aquí a RT por logaritmo natural del valor de B sobre la concentración de A. Aquí es más, ¿verdad? RT por N sobre el logaritmo de E y por el pH. ¿De acuerdo? Y bueno, de aquí despejamos el pH y nos queda que el pH va a ser igual a, esto que está restando lo paso a sumar. Y aquí me queda, bueno, creo que aquí no están observando ustedes, pero bueno. Aquí sería delta G menos RT por logaritmo natural de la concentración de B sobre la concentración de A. ¿Ok? Y todo esto que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces aquí sería por logaritmo de E y por RT por N. Y ahí tenemos nosotros la ecuación que rige para el pH. ¿Ok? Ingeniero, una pregunta. Dígame. En la parte en la que separa los logaritmos, me pierdo un poco, porque si los separa así de B sobre A, no sería separarlos a la mitad, entonces quedaría B, o sea, B elevado a la B sobre A elevado a la A por 1 sobre H, ¿no quedaría así? Y entonces sería separación de logaritmos por No, multiplicación. habla Pregunto. serio, habla serio, habla serio. Mira, si tienes logaritmo, si te entendí la idea, tú tienes así, ¿no? A por B, acá C por D. Tienes una multiplicación, correcto, tú dices aquí logaritmo de A sobre B. Tú dices aquí más logaritmo de C sobre D, ¿cierto? Pero como este es 1, entonces aquí pones 1 y pones 1. Así tú dices, ¿verdad? Bueno, esto es lo que te entendí. Entonces, aquí tú pones logaritmo de A sobre B, ¿verdad? Y aquí más. Y aquí si tú quieres, en este punto, lo vuelves a separar y dices, allá, chévere, logaritmo de 1, voy a borrar aquí, menos logaritmo de D. ¿Ok? Menos logaritmo de D. ¿Y cuánto es logaritmo de 1? Siempre 0. Entonces aquí me queda logaritmo de A sobre B menos logaritmo de D. ¿Ya? Que justamente es lo que estoy haciendo aquí. Esto menos lo que está acá. Sino que obviamente esto no me iba a poner a explicarlo porque se supone que esto lo saben desde el primer curso de cálculo, pues, ¿no? Entonces lo hice resumido. Bueno. Ok. ¿Por dónde digamos? Ya. Entonces aquí obtenemos la ecuación para el pH. Ah, ya les estaba comentando, o les iba a comentar. Este delta G lo saco de tablas, que de hecho ya tengo aquí para el primer ejercicio, tengo el delta G ¿cómo es? Para el hierro. Eso se lo saca de tablas. El R, constante. La temperatura, constante. Las concentraciones me las tienen que dar o las tengo que asumir. El logaritmo de D constante, R constante, temperatura constante y N que era N, el número de hidrógenos también lo tengo con respecto a la ecuación. Entonces puedo sacar todo, pues no, y puedo determinar aquí el pH. Y bueno, finalmente para las ecuaciones, déjenme borrar esto. Esto está... Ok. Ahí. Y bueno, eso es solo para el pH. Ahora la misma idea solo para el potencial. Entonces ya vimos, pues no, qué pasa cuando tenemos potencial y pH. Ahora qué pasa cuando solo tenemos pH. Vamos a rayarle aquí. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando solo tenemos potencial o cuando solo depende de potencial. Es decir, cuando estamos en estas dos ecuaciones que están aquí arriba, ¿verdad? Cuando solamente se depende del potencial. En este caso, miren, la ecuación es sencilla. Un ion, electrones y el metal, pues, ¿no? Esa es o el compuesto. Entonces aquí está un poco fácil, ¿verdad?
cuando depende solo del potencial, vamos a decir así, pues, ¿no? Tenemos ese compuesto, tenemos los electrones, Z cantidad de electrones, y luego tenemos el otro compuesto. ¿Sí? Así de fácil. Entonces aquí aplicamos o nos vamos así mismo por la ley de Nernst. Entonces en la ley de Nernst tenemos el E resultante o el E final es igual al potencial inicial menos RT sobre ZF por logaritmo natural de la constante K de equilibrio. Entonces aquí era la concentración de B elevado a la B dividido para la concentración de A elevado a la A. Los electrones no interfieren aquí, pues, ¿no? Entonces, lo reemplazamos, recuerden, pues, ¿no? Este sub 0 aplicando la ley de Gibbs es menos delta G sobre ZF. ¿Ok? Entonces reemplazamos eso aquí arriba, lo que hicimos anteriormente, y tenemos que el potencial resultante va a ser menos delta G sobre ZF, ¿ok? Menos, ¿verdad? RT, lo mismo acá, sobre ZF, y por logaritmo natural de la concentración de B, dividido para la concentración de A. ¿De acuerdo? Y aquí no podemos hacer nada más porque aquí, como les decía, solamente buscamos el potencial. El potencial resultante, que es el que está aquí abajo, ¿verdad? Depende de delta G estándar. Aquí me faltó ponerle el estándar, que lo sacamos de tabla. Z la cantidad de electrones, es lo que indica la ecuación. F la constante de Faraday. El R, la constante, temperatura, la da el problema o la tengo que asumir. Z y F ya la habíamos visto. Y las concentraciones que también tengo que revisar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo aquí, vamos a hacer esta aquí que está un poco corta. Cuando tenemos solo el potencial. Entonces, miren, si yo tomo esta primera ecuación, el hierro más 2, vamos a ver aquí, el hierro más 2 electrones me produce hierro metálico, ¿cierto? Así era, ¿no? Ajá, hierro más 2 electrones me produce el hierro metálico. Entonces ahí tengo esa primera ecuación, entonces voy a ocupar esto de aquí. Pues, ¿no? Tengo que ver cuál es la ecuación de referencia. En este caso sería A a la A más ZE produce B a la B. Así, ¿no? Y la ecuación, ya es la última que hicimos aquí, es ER. Va a ser igual a menos delta G sobre ZF menos RT ZF por logaritmo natural de, aquí sería la concentración de B a la B, la concentración de A a la A. ¿Ok? Entonces vamos a ir reemplazando nada más. Entonces aquí vamos a ver, pues, ¿no? El ER, bueno, vamos primero a sacar este delta G. El delta G estándar. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Cómo sacar este delta G de físico-química? Es igual a la sumatoria de todos los productos menos a la sumatoria de todos los reactivos. ¿De acuerdo? Entonces este delta G estándar, vamos a ver, para los productos tengo simplemente el hierro. Entonces me voy a la tabla del hierro, ¿verdad? El hierro, aquí está el hierro, hierro sólido es 0, perfecto. Entonces aquí sería 0 multiplicado por su coeficiente, que es 1. El coeficiente de aquí del hierro es 1. Entonces 0 por 1, 0. Bueno. Menos, para los reactivos que tengo en los reactivos, solamente tengo el hierro más 2. Entonces para el hierro más 2, que aquí está, es menos 20.300. Entonces aquí colocamos menos 20.300, ¿de acuerdo? Y aquí sacamos nuestro delta G, esto es 0, y menos por menos es más 20.300, ¿ok? Esto de aquí está en calorías, bueno, calorías por mol. Cal por mol, ¿ok? Ahora sí, ya tengo este primer valor, en cal por mol, el Z es 2, vamos a ir colocando acá, el de potencial resultante es menos, ¿verdad? Menos, ¿cuánto me dio aquí? Positivo 20.300. El Z es 2 electrones. La Faraday, la constante de Faraday, bueno, como estamos trabajando aquí con calorías, déjame ver aquí, aquí lo tengo anotado. Es 96.500 según, ¿verdad? Columbios por mol. Pero ahora, como estamos aquí trabajando con calorías, 23.060. Es 23.060 calorías equivalente a voltios. Equivalentes voltios. ¿Ok?
Y así mismo esta R, para trabajarlo en calorías y no en joules, no estar haciendo el cambio de unidades, es 1.987 calorías mol Kelvin. ¿Ok? Entonces, para no estar haciendo ese cambio, pues no, ya lo trabaja aquí con esto, entonces ya dejémoslo ahí nomás. Entonces sería 23.060, ¿ok? Menos el R es 1.987. ¿De acuerdo? La temperatura es 298. El Z es 2, ¿verdad? Y la F es nuevamente 23.060. Por el logaritmo natural de ¿qué? ¿Cuál es la concentración aquí, por ejemplo, de B? B es el hierro, ¿cierto? El hierro elevado a la 1 sobre el A, que para mí A es el hierro más 2. Hierro más 2 elevado a la 1 también, pues, ¿no? Ahora, la concentración de todas las sustancias puras, como ya les había mencionado, siempre va a ser 1. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí vamos a tener 1, ¿verdad? Y para las concentraciones, si es que no me lo especifican, se ha llegado a la convención de que todas las especies iónicas tienen una concentración de 1 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con ese valor. Vamos a copiarlo acá al lado. R, ¿cuánto era? ¿Cómo era aquí? Menos 20.300. Ajá, aquí es 2, 23.060. Ok, menos el R que es 1. Ay, ¿cuánto que era? 987. 1.987 por la temperatura de 298. Aquí es 2 y acá es 23.060. Y por el logaritmo natural de ¿qué era aquí? Allá, de 1 sobre 1 por 10 a la 6. ¿Ok? 1 por 10 a la 6. ¿Listo? Entonces aquí sacamos nuestro potencial. Y por favor ahí ustedes me ayudan con la calculadora también. Vamos todos haciendo este cálculo. Menos 0.2627. ¿Segura? Vamos a ver. Yo recién voy a meter los cálculos. Aquí es menos 20.300. Mire si a alguien más le sale. 2 por 23.060. Menos 0.61. Ya, bacán. A los dos le da lo mismo. 87. 298. Igual déjame hacerlo. No es que no confíen en ustedes, pero igual. Logaritmo natural de 1 sobre 1 por 10 a la menos 6. Perfecto. Me da aquí menos 0,617. Correcto. Y ese es el potencial de cambio, ¿cierto? El potencial de cambio entre el hierro más 2 y el hierro metálico, pues, ¿no? ¿Cuánto es? 0.61 o 0.6. Entonces, si vamos acá al diagrama. Ay, no puedo borrar aquí. Esperen un momento. Ya, ahí sí. Ya, entonces miren, si vamos al diagrama, ¿cuánto fue el valor? 0.61. Entonces, aquí en el diagrama, efectivamente, miren, de hierro más 2 a hierro metálico es de menos 0,61. Bueno, 0,5, 0,1. Bueno, aquí debería estar el menos 0,61. ¿Sí ven? ¿Sí estamos claros? Aquí lo podemos calcular. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la misma idea, pero ahora no solamente del potencial, sino que ahora esto era del potencial solamente. Por ejemplo, vamos haciendo el más difícil. ¿Qué hora es ya? Dejen ver. ¿A qué hora termina la clase? 2:30, ¿no? Sí tenemos media hora todavía. Entonces, miren, podemos hacer también aquí del, por ejemplo, del potencial de pH, ¿ya? Porque es un poquito más tedioso, entre comillas, más largo. Entonces, para el potencial de pH, apliquemos la misma, pues no. Vamos a ver acá de cuáles de estas ecuaciones. Bueno, que depende del potencial de pH. Por ejemplo, vamos a hacer el de aquí, ¿ya? Entre el óxido salino de hierro y hierro más 2. Entonces, yo copio esa ecuación
F de 3 o 4. Más, ¿cómo era acá? Más 8 hidrógenos, más 2 electrones. Aquí produce. Acá, 3 hierro más 2 y 4 aguas. Más 4 aguas. Ahí está, no está bien, ¿no? Sí, está todo bien. Dejen ver por si acaso me he equivocado. 1, 8, 2, 3, 4. 1, 8, 2, 1, 8, 2, 3, 4. Ya, perfecto. Y también copiamos, pues, ¿no? La ecuación característica, bueno, esta es prácticamente la misma. A la A más N hidrógenos más Z electrones. Aquí hay el intercambio. Aquí es B a la B. Más, aquí era C, creo que era. Aquí era, sí, C, no, sí. C cantidad de agua. C cantidad de agua. Y listo, y también copiamos de una vez la ecuación. Entonces la ecuación era R va a ser igual a, aquí está, menos delta G sobre ZF, menos delta G sobre ZF, menos RT ZF, logaritmo natural de, ¿dónde estaba? Aquí, B sobre A ver, B a la B sobre A la A, y menos, RTN ZF, RTN ZF, logaritmo de E, ¿y qué más era? Y por pH, ok. RTN ZF, logaritmo de E, pH, ok. Y por el pH. ¿Listo? Y con esta ecuación, con estas tres cosas vamos a trabajar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos aquí? Primero vamos a revisar o vamos a leer aquí el delta G así mismo, pues, ¿no? Vamos a sacar rápidamente este delta G. Los productos que tengo en los productos, el hierro más 2, o sea, 3 veces por hierro más 2. El hierro más 2 tiene aquí en la tablita 20.300, 20.300, 20.300, ok, más 4 veces el agua. El agua tiene, agua, tiene 56.689. 56.689. Aquí me estoy equivocando, aquí es menos. Aquí es menos 20.300. Ok. Estos son los productos menos los reactivos. La sumatoria de los reactivos. En los reactivos tenemos el óxido salino de hierro. El óxido salino de hierro tiene 24.2400. Esto tiene, ok, menos 24.2400. Multiplicado por su coeficiente, que en este caso es 1. Bueno, lo dejamos ahí nomás. Más 8 veces el hidrógeno. Y el hidrógeno es 0. Ok, perfecto. Entonces aquí el hidrógeno es 0. Y lo dejamos ahí nomás. Bueno, ahora sí sacamos este valor de delta G. ¿Cuánto sale ahí? Por favor, me ayudan así mismo con la calculadora. Es menos 20.300. Menos 56.689. Y aquí, bueno, aquí de una vez, pues no, menos por menos hace más, y acá esto es 0. Esto se va. Entonces aquí sería más. Me da menos 45.256. Cero, no sé si está bien. ¿Cómo es eso? ¿Qué haces y no sabes? No, pues. Seguro, tienes que decir, sí, me da eso. ¿Cuánto es? 45.256. Sí, a mí también me da lo mismo. Listo. Ya tenemos el delta G, ya tenemos, ya está todo. Entonces, ahora solamente sería reemplazar. Miren, el potencial resultante sería menos el valor de aquí, menos nuevamente 45, 26, 25, 6.
El Z, ¿cuántos electrones están aquí interviniendo? Son 2 electrones. 2 electrones, ¿cuánto era la constante Faraday en calorías? 23,060. 23,060. Menos, aquí era 1.987. Déjenme ver por si acaso. Sí, 987. La temperatura no me la están especificando, entonces 298, sí mismo, 25 grados. El Z de nuevo es 2 y la F es 23,060 por logaritmo natural de el componente B sería el hierro, la concentración de hierro más 2 elevado al cubo sobre la concentración de A. ¿Cuál es A para mí? El óxido salino de hierro elevado a 1. Bueno, ahí nomás queda. Menos RT, asimismo 1.987 por la temperatura que es 298 por el número N. Recuerden que aquí en este caso N es la cantidad de hidrógenos que hay, que sería 8, sobre Z es 2, el F es 23,060 por logaritmo de E y por el pH. ¿Ok? De aquí tenemos que sacar, o tenemos que decir lo siguiente, que como es la cosa aquí, esta concentración de hierro, ¿verdad? Es 1 por 10 a la menos 6. Y esta concentración de la sustancia pura, el óxido salino, es 1 porque no me dan. Entonces solamente sería 1 por 10 a la menos 6 al cubo. Listo, entonces seguimos. Bueno, aquí ya con la calculadora tenemos que resolver todo esto, ¿verdad? Primero resolvemos todo esto, sacamos un valor y después sacamos el valor de acá multiplicado por el pH. Ok, vamos a sacar eso de ahí. A ver, vamos a ver. Ahí se hace más. 45. 256. 23,060. Todos por favor vayan haciendo, ¿no? Aquí es menos, no es que están ahí viendo la pantalla y poco más y que se duermen. Tienen que ir cogiendo su cuaderno y sacando. Aquí sería 1.987 por 298. 2 por 23,060 por el logaritmo natural de 1 por 10 a la menos 6, todo eso elevado al cubo. Listo, aquí según los cálculos me da 1.513. 51.3, 39 y bla, bla, bla. Bueno, 51.3 démosle ahí. Menos todo lo que está acá. Vamos a ver cuánto da todo eso que está ahí. Eso da, vamos a ver, un paréntesis, ya, 1.987 por 298 por 8 sobre 2 por 23,060 y por logaritmo de E. Logaritmo de E. Y aquí me da, bueno, aquí me da 0.23649, bueno, 2365, dejémoslo, por pH, ¿verdad? Y básicamente aquí ya tengo mi ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, vamos a copiarla acá. Dice ER va a ser igual a 1.51 menos 0.2365 por el pH. Si yo lo comparo esto con la ecuación lineal, yo puedo decir que esto es Y igual a un B menos, en este caso menos M por X. El eje Y es el potencial, correcto, ¿sí? Miren aquí, el eje Y es el potencial, el eje Y es el potencial. ¿Qué más puedo decir acá? El eje X es el pH, correcto. ¿Dónde está el gráfico? Correcto, está bien. ¿Qué más puedo decir? ¿O qué más puedo comparar? La pendiente, ¿verdad? La pendiente es negativa. ¿Qué quiere decir que la pendiente sea negativa? ¿Alguien que se acuerde? Cualquiera, rapidito. Cálculo diferencial es eso. No, eso es eso es escuelita. Si la pendiente es negativa, quiere decir que es decreciente, ¿ok? Y si es decreciente, ¿verdad? Estamos aquí correcto, pues no. Hicimos nosotros el cálculo para, ¿quién fue? ¿Dónde está?
Ya, hicimos el cálculo nosotros para el cambio entre el óxido salino de hierro y el hierro más 2, ¿sí o no? Entonces, si nosotros vamos a la gráfica de Pullbacks, vemos aquí, entre el óxido salino de hierro y el hierro más 2, tiene que haber una pendiente negativa, ¿ves? Justamente lo que está aquí. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, para un pH de 6, entonces, para un pH de 6, me tendría que dar un valor aquí más o menos. Bueno, vamos a verlo, ¿no? ¿Cuánto nos da? Si yo reemplazo aquí con un pH de 6, a ver, esto aquí, borrémoslo un ratito. Bueno, aquí dejémoslo, esto, no importa. Para un pH de 6, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el ER o el potencial resultante va a ser 1.513 menos 0.2365 por 6. Entonces aquí sacamos este potencial resultante. Aquí nos queda 1.513 menos 0.2365 por 3, por 6. Bueno, esto nos da 0,094 volts. Entonces imagínense que da 0,094. Entonces si ustedes van acá a la gráfica, ¿verdad? Aquí está, pues no, para un pH de 6, el valor es de 0,00, ¿cuánto fue? 0,094, entonces 0,094. Bueno, está un poquito más arriba, aquí está un poquito chueco, pues no, más o menos así debe ser, pues, por aquí. 0,0, entonces prácticamente 0 el valor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? ¿Alguno tiene una duda? ¿Pregunta? ¿No? Entonces, bueno. Si se dan cuenta, está fácil esto de aquí. Bueno, lo difícil fue deducir la fórmula, que ya se las deduje. ¿Ok? Una vez que saben todas las ecuaciones, tienen ya la fórmula, pueden sacar cualquier punto en el diagrama de Pullbacks. ¿De acuerdo? Listo.